Gálatas capítulo 1. Biblia Kados israelita mesiánica. De Saúl, un emisario, también de todos los hermanos que están conmigo. Recibí mi comisión por medio de Yahshua Amasíaj y de Elohim el Padre, quien lo levantó de los muertos, y no de seres humanos o por mediación de humanos. A. La Asamblea Mesiánica en Galut Ya. Misericordia y salom a ustedes de Elohim el Padre y del Adón Yahshua Amasíaj, quien murió por nuestros pecados, para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo presente en obediencia a la voluntad de Yahweh, nuestro Padre. A Él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la misericordia del Masíaj, y volverse a otras supuestamente buenas noticias. Que no son, en lo absoluto, buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando, y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Masíaj. Pero, ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un malaj del cielo, les anunciara algunas llamadas, buenas noticias, contrarias a las que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Lo dijimos antes y lo diremos otra vez, si alguien anuncia las buenas noticias, contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Ahora bien, ¿parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana? Yo quiero la aprobación de Yahweh. ¿O estoy tratando de complacer a la gente? Si estuviera haciendo eso todavía, no fuera un siervo del Masíaj. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes, las buenas noticias como yo las proclamo, no son un producto humano. Porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún hombre, vinieron por medio de revelación directa de Yahshua Amasíaj. Porque ustedes han oído de mi vida anterior en el judaísmo tradicional, como hice lo mejor que pude para perseguir a la asamblea mesiánica de Yahweh y destruirla. Y como era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad, entonces ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Pero cuando Yahweh, quien me apartó desde antes de yo nacer, y me llamó por su misericordia, eligió revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie. Y tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran emisarios antes que yo. Más bien, inmediatamente fui a Arabia y después regresé a Damasec. No fue, sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén para conocer a Kefa, y me quedé con él por 2 semanas. Pero no vi a ningún otro emisario, excepto a Jacob el hermano del Adón. Referente a estos asuntos, acerca de lo que les estoy escribiendo, declaro delante de Yahweh que no miento. Después fui a Siria y Cilicia. Pero en Yahudá, la asamblea mesiánica no sabía ni cómo yo lucía. Solo estaba oyendo los reportes, el que solía perseguirnos, ahora predica las buenas noticias de la fe que anteriormente quería destruir. Y ellos alabaron a Yahweh por mí. Gálatas capítulo 2. Entonces, después de 14 años, volví a subir a Jerusalén, esta vez con Barnaba y llevé conmigo a Tito. Subí en obediencia a una revelación, y les expliqué a ellos las buenas noticias que proclamo entre los gentiles, pero privadamente a los directores reconocidos. Hice esto por estar preocupado que mi trabajo previo y el actual hubieran podido haber sido en vano. Pero ellos no forzaron a Tito, mi acompañante de los gentiles, a someterse a la Brit Mila. En verdad la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos, pero se habían infiltrado, vinieron subrepticiamente a espiar la libertad que nosotros tenemos en el Masíaj Yahshua, de modo que pudieran esclavizarnos. Ni tan solo por un minuto accedimos a ellos, para que la verdad de las buenas noticias fuera preservada para ustedes. Además, aquellos que eran los directores reconocidos, lo que ellos eran, a mí no me importa, Yahweh no juzga por apariencias exteriores, estos directores no aportaron nada para mí. Antes, por el contrario, ellos vieron que yo fui confiado con las buenas noticias para los incircuncisos, tal como Kefa lo había sido para los circuncisos. Desde el momento que el que estaba trabajando en Kefa para hacerlo un emisario a los circuncisos, había trabajado en mí para hacerme un emisario a los gentiles. Así que, habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Jacob, Kefa y Johanán, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Barnaba y a mí la diestra de la confraternidad, para que pudiéramos ir a los gentiles, y ellos a los circuncisos. La única petición de ellos fue que debíamos acordarnos de los pobres, de lo que yo no me he reservado esfuerzos. Además, cuando Kefa vino a Antioquía me opuse a él públicamente, porque estaba claramente equivocado.
Pues, antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, él estaba comiendo con aquellos de los pueblos, pero después que vinieron, se retiró y se separó a sí mismo, porque tenía miedo de la facción que favorecía la circuncisión. Y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas igual que él, hasta también Barnaba fue descarriado por sus hipocresías. Pero cuando vi que no estaban andando por camino recto, manteniéndose en línea con las verdades de las buenas noticias, le dije a Kefa delante de todos: si tú, siendo judío, vives como un goy y no como un judío, ¿por qué estás obligando a los goyim a vivir como judíos? Somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goyse. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh, basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Masíaj. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en el Masíaj Yahshua y nos volvemos fieles a él, para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Masíaj y no basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá. Por cuanto basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Pero si en nuestra búsqueda por ser declarados justificados por Yahweh, por medio de nuestra unión con el Masíaj, nosotros mismos somos hallados pecadores, entonces ¿es el Masíaj un instigador y cómplice del pecado? Yahweh no lo permita. En verdad, si yo reedifico otra vez la esclavitud legalista que ya destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor. Pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola que yo moría las tradicionales malas interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yahweh. Cuando el Masíaj fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui, así que mi soberbio ego ya no vive. Pero el Masíaj vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh, pero sí de la manera que uno obtiene justificaciones por medio de legalismos, obras de la ley, entonces la muerte del Masíaj no tiene ningún sentido. Gálatas capítulo 3. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Masíaj fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Ruaj por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? ¿Son tan estúpidos? Habiendo empezado por el poder del Ruaj, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? ¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad, si hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Yahweh, que lo suple con el Ruaj y hace milagros entre ustedes? Lo hace él por causa de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello. Fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh, y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe, son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti, todos los goyim serán benditos. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos, de modo que, la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. El Masíaj nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Yahshua Masíaj hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruaj. Hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su Sera. No dice, y a su Serot, como si hablara de muchos, por el contrario, habla de uno, y a tu Sera, y este, uno, es el Masíaj. He aquí, lo que estoy diciendo, la parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años después,
no anula un juramento hecho por Yahweh, como para abolir la promesa. Porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa. Pero Yahweh se la dio a Abraham mediante la promesa. Así que, ¿por qué la parte legal de la Torá? Fue añadida para conocer las transgresiones, hasta la llegada de la simiente acerca de quien fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de Malachim y un mediador. Ahora, el mediador implica que es para más de uno, pero Yahweh es uno. ¿Quiere decir esto, que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Yahweh? Yahweh no lo permita. Porque si la Torá hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. Pero en cambio, el Tanaj encierra todo bajo pecado, para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con llenura de fe de Yahshua a Masíaj, a los que permanecen confiando con llenura de fe. Ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de fe viniera, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismos, mantenida guardada, hasta que esta confianza con llenura de fe, por venir, fuera revelada. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador, hasta que vino el Masíaj, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. Pues en unión con el Masíaj, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenura de fe. Porque todos los que han sido sumergidos en el Masíaj, han sido revestidos con el Masíaj, en quien ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Masíaj Yahshua ustedes todos son uno. También, si ustedes pertenecen al Masíaj, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Gálatas capítulo 4. Lo que estoy diciendo, es que mientras el heredero sea un menor no es diferente a un esclavo, aun cuando él es el dueño legal de la herencia. Más bien, él está sujeto a administradores y celadores hasta el tiempo dispuesto previamente por su padre. Así es con nosotros, cuando niños, éramos esclavos de los Ruajim elementales del universo. Pero cuando la hora designada llegó, Yahweh envió a su hijo. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torá era la norma. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, por ustedes ser hijos, Yahweh ha puesto en nuestros corazones el Ruaj de su Hijo, el Ruaj que clama, Abba. Esto es, amado Padre. Así, por medio de Yahweh, ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres un hijo, eres también heredero. En el pasado, cuando no conocían a Yahweh, servían como esclavos a seres que en realidad eran antidioses. Pero ahora sí conocen a Yahweh, y más que eso, son conocidos por Yahweh. ¿Cómo es que se devuelven otra vez a esos débiles y miserables Ruajim elementales? ¿Quieren esclavizarse a ellos de nuevo? Ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Temo por ustedes, que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Les ruego, hermanos, pónganse en mi lugar, después de todo, yo me pongo en el lugar de ustedes. No es que me hayan hecho algún mal. Saben que es porque yo estaba enfermo que proclamé las buenas noticias a ustedes al principio. Y aunque mi condición física debió haberlos tentado a tratarme con desprecio, no expusieron ningún signo de desdén o disgusto. No, ustedes me recibieron como si fuera un malaj de Yahweh, como si hubiera sido el Masíaj mismo. Por tanto, ¿qué ha sido de la alegría que sintieron? Pues yo soy testigo que si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Me he convertido en su enemigo, porque les digo la verdad. En verdad, esos maestros están celosos por ustedes, pero sus motivos no son buenos. Ellos los quieren separar a ustedes de nosotros, para que tengan celos por ellos. El tener celos es bueno, con tal que la causa sea buena. Ciertamente, si estoy presente con ustedes o no. Mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo por ustedes, y esto seguirá así hasta que el Masíaj tome forma en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono de voz. No sé qué hacer con ustedes. Díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos, obras de la ley? ¿O no oyen lo que la misma Torá dice? Que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, y otro de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh de hacer milagros, cumpliendo su promesa. Ahora bien, para hacer una midrá sobre estas cosas, las 2 mujeres son 2 pactos.
Uno es del monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud, esta es Agar. Agar es monte Sinaí en Arabia, ella corresponde a la Jerusalén actual, pues ella, junto con sus hijos sirve como esclava. Mas la Jerusalén de lo alto es libre, y ella es nuestra madre. Porque el Tanaj dice, regocíjate, tú, mujer estéril que no puedes tener hijos. Quebrántate y grita, tú que no tienes dolores de parto. Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Ustedes, hermanos, como Yitzhak, son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. Pero ahora, como antes, el nacido de acuerdo a las capacidades humanas limitadas persiguió al nacido por el poder sobrenatural del Ruaj, así también es ahora. No obstante, ¿qué es lo que dice el Tanaj? Echa fuera a la esclava y su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos hijos, no de la esclava, sino de la libre. Gálatas capítulo 5. De lo que el Masías nos ha liberado es para ser libres. Entonces estén firmes, y no se dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud. Miran mis palabras, yo, Saúl, les digo que si se someten a la Brit Milá, el Masías de ningún modo será de ventaja para ustedes. De nuevo les advierto, cualquier hombre que se someta a la Brit Milá está obligado a observar toda la Torá. Tú, que estás tratando de ser declarado justificado por Yahweh por medio de la Torá. Te has cortado a ti mismo del Masías. Te has desprendido de la misericordia de Yahweh. Pues es por el poder del Ruaj, que obra en nosotros, por lo que confiamos y estamos llenos de fe, y confiadamente aguardamos que nuestra esperanza de obtener justificación sea cumplida. Cuando estamos unidos con el Masías Yahshua, ni ser circunciso, ni estar incircunciso importa, lo que importa es la confianza con llenura de fe expresada por medio del amor. Ustedes estaban corriendo bien la carrera, ¿quién los ha detenido para no seguir la verdad? Cualquier medio de persuasión que usó no procede del que los llama. Solo se requiere un poco de hametz para leudar toda la masa. Estoy confiado que estando unidos con el Adón no tendrán ningún otro punto de vista, y estoy confiado que el que los ha estado molestando, quien pudiera ser, tendrá que sufrir su castigo. Y en cuanto a mí, hermanos, si todavía estoy predicando que la circuncisión es necesaria, ¿por qué todavía padezco persecución? Si ese fuera el caso, mi prédica sobre la estaca de ejecución no causaría ningún tipo de ofensa. Yo desearía que la gente que los están molestando, siguieran hasta el final y se castraran a ellos mismos. Porque ustedes, hermanos, fueron llamados para ser libres. Solo que no dejen que esa libertad se convierta en una excusa para permitir que su vieja naturaleza haga lo que quiera. Por el contrario, sirvan el uno al otro con amor. Porque toda la Torá está resumida en una oración, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y rasgándose en pedazos el uno al otro, cuídense o se destruirán entre ustedes mismos. Lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Ruaj. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruaj, y lo que quiere el Ruaj es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí, para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero si son guiados por el Ruaj, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos, obras de la ley. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. Idolatría, y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas. Y envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, salom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Además, aquellos que pertenecen al Masías Yahshua han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca junto con sus pasiones y deseos. Si es por medio del Ruaj que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Ruaj que ponemos en orden nuestras vidas día a día. No permitamos que nos hagamos engreídos, provocándonos y envidiándonos el uno al otro. Gálatas capítulo 6. Hermanos, supongan que alguno es sorprendido haciendo algo malo. Ustedes que tienen el Ruaj le deben amonestar, pero en un Ruaj de humildad, y cada uno tenga mucho cuidado, para que no sean tentados ustedes también. Soporten las cargas el uno del otro, de esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Masías sostiene.
Pues si alguien piensa que es algo, cuando en realidad no es nada, se está engañando a sí mismo. Así que, cada uno de ustedes examine a fondo sus propias obras. Entonces si encuentran algo por lo cual jactarse, por lo menos la jactancia será por lo que en realidad han hecho, y no simplemente en un juicio de que son mejores que otros. Pues cada persona llevará su propia carga. Pues todo el que está siendo instruido en la palabra, debe compartir todas las cosas buenas que tiene con su instructor. No se engañen a ustedes mismos, nadie se burla de Yahweh. Una persona cosecha lo que siembra. Los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza, de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina, pero los que continúan sembrando en el campo del Ruaj, vida eterna cosecharán del Ruaj. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo, recogeremos la cosecha. Entonces, cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todos, y especialmente a la familia de aquellos que están confiando con llenura de fe. Miren la letra grande que uso de mi propia mano cuando cierro. Son los que quieren lucir bien exteriormente, los que están tratando que se circunciden. La única razón por la cual lo hacen es para escapar de la persecución por predicar acerca de la estaca de ejecución del Masíaj. Porque ni aun los que están circuncidando se observan la Torá. Por el contrario, quieren que se circunciden para jactarse de que han ganado su adherencia. Pero, por mi parte, Yahweh no permita que yo me jacte de nada, excepto de la estaca de ejecución de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por él, en lo que a mí se refiere, el mundo ha sido clavado para morir en la estaca, y por medio de él, en lo que a mí se refiere, he muerto en la estaca. Porque no importa el estar circuncidado o no estarlo, lo que importa es ser una creación renovada. Y a los muchos que ponen en orden sus vidas por esta regla, saló mi misericordia sobre ellos, y sobre el Yisrael de Yahweh. Desde ahora en adelante no quiero que nadie me dé más ningún problema, porque tengo cicatrices en mi cuerpo para probar que pertenezco a Yahshua. La misericordia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach esté con su Ruaj, hermanos. Amén.